Se ve la presentación, ¿no? Sí se ve. Ok, entonces, esta parte ya la habíamos chequeado, ¿no? Yo recuerdo las dos propiedades entonces que teníamos, que una que era la de reflexión, ¿no? Donde al tener el mismo tipo de índice iba a tener también el mismo ángulo de reflexión, y la refracción, ¿no? Entonces, donde debido a los distintos índices, donde un índice iba a ser mayor que el otro, se iba a tener distintas también características en lo que se refería a los ángulos respecto a lo que sería el rayo refractado y el rayo incidente, ¿no? Esencialmente, esto, recuerden que hablábamos de lo que era la ley de Snell, ¿no? Creo que en la diapositiva que les envié no estaba muy clarito esto, por eso estamos volviendo a mostrar, ¿no? Entonces, esencialmente aquí tendríamos que, respecto a la vertical, ojo, los ángulos seno de teta 1 y seno de teta 2 por su respectivo índice iban a ser directamente iguales, ¿no? O sea, índice de refracción por el seno del ángulo respecto a la vertical, tomando en cuenta en la horizontal la diferencia de medios, iba a ser igual a el índice de lo que sería el segundo medio, en este caso de acá, por el seno del ángulo respectivo respecto a la vertical, ¿no? Y vamos a tener un rayo específico que era refractado, y eso lo vamos a llamar el ángulo crítico, ¿no? Cuando es paralelo a la interfaz, ¿no? Entonces, la idea esencialmente era que teníamos una reflexión total interna si el ángulo era menor o igual que el ángulo crítico, ¿no? Entonces, eso era demostrable simplemente tomando en cuenta el seno del ángulo es distinto de lo que sería el coeficiente o la relación, si gustan, entre los dos medios, ¿no? Entonces ahí nosotros tomamos en cuenta lo que sería el ángulo crítico, ¿no? La propagación de la luz, entonces cuando iba a pasar eso, iba a ser directamente por lo que era el núcleo, ¿no? Y había el otro concepto que era la apertura numérica, donde esencialmente la apertura numérica, tomándose en cuenta el angulito que hablamos del ángulo crítico, dos diapositivas atrás, este de acá, ¿no? Donde decíamos que iba a ir paralela a la interfaz. Entonces, tendríamos que la propagación se realizaría directamente, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestro angulito fuera menor? Es decir, en otras palabras, volviendo al cono, ¿no? Si nosotros hacemos que este ángulo sea más chiquito, ¿no? Entonces todo va a rebotar directamente y nada va a transmitirse, ¿no? De ahí esta apertura numérica es tan importante para el caso de la aceptancia del cono, ¿no? Entonces tendríamos que el ángulo crítico va a estar tomado en cuenta por lo que sería la incidencia, ¿no? de estos dos ángulos, de tal manera que vamos a tomar en cuenta, en este caso, por ejemplo, los cosenos, ¿no? Por la ley de Snell, que podríamos tomar en cuenta en vez de los senos del ángulo que va contra la vertical, que era este de acá, con el coseno directamente del ángulo que es justamente el mismo que el seno de este ángulo, ¿no? O sea, seno de alfa es igual al coseno de ángulo crítico. Esto es por propiedades trigonométricas, si ustedes recuerdan un poquito lo que era colegio, ¿no? Entonces, en todo caso, tenemos la realización de lo que sería el índice de refracción respecto al núcleo, y tendríamos que el ángulo crítico lo vamos a tomar en cuenta a la multiplicación del coeficiente de refracción por el seno de este ángulo crítico, y esa va a ser considerada nuestra apertura numérica, ¿no?
Recuerden esta formulita porque seguramente en algún ejercicio lo vamos a poder tomar en cuenta, ¿no? Entonces, la apertura numérica directamente también podemos relacionar esto respecto a lo que serían los índices y haciendo simplemente operaciones matemáticas podemos relacionar que sería la raíz cuadrada de el cuadrado del primer índice menos el cuadrado del segundo índice, ¿no? Bueno, por ejemplo, para lo que hemos quedado el día viernes, tendríamos nuestro angulito de la apertura numérica, que va a ser directamente, por ejemplo, 1,33 al cuadrado menos 1 en raíz cuadrada, y esa sería nuestra apertura numérica, ¿no? Bueno, obviamente la fibra no va a ser agua, y en ese sentido nosotros vamos a tener el buffer que va a manejar lo que sería la envoltura de la fibra, que va a ir a través de lo que es el núcleo. Entonces el núcleo, a través de la fibra, esta sería una protección, y esta sería otra protección. Esto sería plástico y esto sería una especie de pinturita, y esta sería la fibra como tal. Si se dan cuenta, 125 micrómetros, estamos hablando que el grosor de un cabello o menos, ¿no? Incluso con lo que sería la parte de jacket más, tendría que la fibra es bastante baja, ¿no? Entonces, según su modo de propagación, esencialmente tenemos varias fibras. Para recordar lo que sería el modo de propagación, va a ser directamente la forma en que la fibra óptica se mueve dentro de lo que sería el conector o el medio guiado, ¿no? En otras palabras, estaríamos diciendo que como van a ir rebotando con distintos ángulos, se va a tener distintas velocidades y direcciones, ¿no? Esto lo vamos a llamar modo de propagación, ¿no? A ver, voy a retroceder un poquito más. A ver, esta forma de acá, ¿no? Si ven el diente de sierra, si tendríamos distinta entrada en lo que sería el ángulo, por ejemplo, digamos, si hablábamos de un ángulo más pequeño, entonces va a ir rebotando aquí más, ¿no? Si hablamos de un ángulo un poco más grande, entonces el ángulo igual, ¿no? Va a ser que, y bueno, si lo pusiéramos directo por acá, diría recto también esta cosa de acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos varios modos de propagación. A eso nos referimos acá, ¿no? Obviamente, si tomamos que la velocidad de la luz es constante, entonces tendríamos que las distintas distancias que van a ser recorridas no van a ser llegar, perdón, hasta al extremo de la fibra con la misma ventana de tiempo, es decir, va a haber una relación entre lo que sería cada uno de estos, ¿no? En ese sentido, entonces, nosotros hablamos de fibras monomodo y multimodo, ¿no? Donde idealmente tendríamos lo que es monomodo. No, voy a cortar un cachito el micrófono y ya está. El monomodo, entonces, teóricamente debería darnos solamente una forma de propagación, mientras que la multimodo tendría varios modos, ¿no? Entonces, entre comillas, está el monomodo, y esto anótense para tal vez algún cuestionario en el examen, que el monomodo tiene más de una, ¿no? Generalmente hablamos de dos formas de propagación como tal, ¿no? Entonces tendríamos la variación de la refracción. Aquí estaríamos tomando en cuenta lo que sería el índice de uno respecto al índice del otro, es decir, lo que sería la empaquetadura o la envoltura respecto al núcleo, ¿no? Si nosotros le lanzáramos un impulso a la entrada, el trayecto de los rayos, como decíamos, iba a ser por varios modos de propagación, y lo que íbamos a hacer es terminar, por un lado, con una atenuación, y por otro lado, con una reflexión en distintos ángulos, ¿no? Entonces, el índice escalonado nos va a hacer que tengamos eh, fabricados en dos tipos de parte de índice. Por ejemplo, la envoltura va a tener un índice y el núcleo tiene otro índice de deflexión. Entonces, entre ambos vamos a tener
por ejemplo, 30 dB por kilómetro o 100 dB por kilómetro. Estas de plástico se utilizan bastante, fibras multimodo en el caso de eh, instalaciones domésticas, ¿no? En el ancho de banda tenemos hasta 40 megahercios y el núcleo está constituido por un material uniforme. Este paseo de núcleo va a ir en forma de escalón de cubierta al índice, ¿no? De ahí el nombre de escalonado. De índice gradual, en realidad lo que tendríamos es una, si ustedes observan, una forma de recubrimiento que va a ir variando de poquito a completo, en lo que sería el núcleo y el cladding o la envoltura. Luego vamos atrás para chequear la diferencia. Fíjense, aquí era como un escalón, mientras que aquí es suave, ¿no? Por eso un índice gradual, ¿no? De ahí tendríamos que la sección de la fibra óptica va a ser distinta, incluido lo que sería la entrada, la trayectoria, entonces ya no va a ser la misma de rebote, sino más bien en forma tipo sinusoidal, ¿no? Entonces, la refracción va viendo de esta manera, ahí, ¿no? Entonces, obviamente con distintos ángulos de entrada se va a tener distintas formas de entrada, ¿no? Lo mismo a la salida que en el anterior caso vamos a tener una atenuación, ¿no? Entonces, lo esencial de este tipo de fibra es que el índice no es el mismo en todo el núcleo, ¿no? Entonces vamos a ir cambiando desde el núcleo hasta la envoltura gradualmente, de ahí su nombre de índice gradual, ¿no? En ese sentido, entonces, vamos a tener dos tipos de fibra multimodo, la multimodo escalonado y la multimodo gradual, ¿no? En el caso se tiene una banda de paso de 500 megahercios. Los rayos luminosos deben ser enfocados hacia el eje de la fibra como tal y se reduciría la dispersión entre diferentes modos a través del núcleo, ¿no? El tamaño es aproximadamente de 125 milímetros, entonces estamos hablando de la relación del núcleo cubierta, ¿no? Estaríamos hablando de la monomodo. Si ustedes observan, comparado con las anteriores, ¿no? La multimodo tenemos, por ejemplo, escalonado, pero el núcleo es bastante más ancho que la monomodo, ¿no? En ese sentido, la variación del rayo prácticamente va por una trayectoria única. Este diámetro pequeño va a evitar lo que sería la dispersión en muchos modos, de el nombre de monomodo, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Que si ustedes observan la potencia del impulso de las salidas respecto a la entrada es casi muy similar, es decir, la ganancia es, o la atenuación, perdón, más que ganancia, estaríamos hablando que es bastante más baja la atenuación en una fibra monomodo que en una fibra multimodo, ¿no? Esencialmente, si se fijan, el núcleo es mucho más pequeño y generalmente tenemos dos tipos de fibras en el mercado, la de 1300 y 850 nanómetros, y el núcleo de 9 micras es mucho más delgado todavía, donde estaríamos trabajando con 1300 o 1550 en lo que serían eh, segunda y tercera ventana de lo que es, ¿no? El caso de que recordamos la anterior semana, por ejemplo, de lo que era la relación entre el ancho de banda que íbamos a manejar para lo que sería redes de área local y redes de telefonía y cable TV, ¿no? Entonces, si los vemos los tres, ¿no? Esencialmente tendríamos que el impulso de salida es bastante más disperso en lo que sería la fibra escalonada. El pulso, en el caso de la fibra
multimodo a gradiente es un poquito más, pero tenemos bastante más atenuación y prácticamente es casi igual en el caso de lo que es la fibra monomodo. Esto a distancias cortas, ¿no? Relativamente muy cortas. Lo que podemos observar es que estas fibras son de 125 micrómetros, ¿no? Y aquí estaríamos hablando de 10 micrómetros. Si se dan cuenta, es una relación aproximadamente de 12 a 1, ¿no? O casi 12 y medio a 1. Entonces, tomando en cuenta, casi digo porque no son 10, sino serían 9 más o menos, casi, ¿no? Dependiendo del fabricante, pero aproximadamente lo que es importante tomar en cuenta es que esta tiene menor atenuación. La relación entre estas dos, la mejor sería esta, y esta sería la más económica, pero también la más fácil de manejar, ¿no? Y esta sería la que se utiliza directamente en redes de área local y lo que son backbones, que son menores a 2 kilómetros, ¿no? En lo que se refiere a la atenuación como tal, tendríamos la atenuación por propagación, ¿no? Esencialmente estamos diciendo que la fibra va a atenuar la señal lumínica en un modo proporcional y constituye un factor que es limitante, ¿no?, para el alcance del enlace. Si no hubiera atenuación, como hemos dicho en clases anteriores, podríamos ponerlo directamente sin restricciones, ¿no? Tanto lo que sería la velocidad como lo que sería la parte del ancho de banda. Pero como tenemos esa limitante de la atenuación, va a haber un tamaño máximo que tendríamos incluso en fibra, ¿no? Con longitudes máximas. Lo interesante es que cada vez estamos fabricando mejores fibras y más económicas, de tal manera que nosotros podemos decir que se ha reducido bastante ese factor, ¿no? Si hablamos de las primeras fibras, de las que manejaba mi padre, equivalente a sus abuelos, estamos hablando de los años 80, estas fibras estarían trabajando relativamente rápido, pero no podemos llegar muy lejos y teníamos que tener una serie de repetidoras. Esto en el caso de lo que es las fibras de los 80, una relación de 10 a 1 o de 100 a 1, dependiendo del tipo de fibra que componemos en lo que se refiere a la atenuación, ¿no? Actualmente, por ejemplo, estamos hablando de 0,23 dB por kilómetro, ¿no? Estamos hablando de 2020. No es una cuestión típica en fibra. ¿No? Aquí estamos hablando lo que eran los distintos índices, ¿no? Por ejemplo, estaríamos hablando acá más o menos 0,23 decibelios por kilómetro. Este eje lo muestra, ¿no? Y obviamente estamos hablando de aproximadamente la ventana de 1550 nanómetros, ¿no? Hay una banda, más que ventana, que estaríamos hablando de que sería la cuarta ventana en alguna bibliografía que pueden chequear, que es la banda de 1600 nanómetros, ¿no? Entonces, hay la otra, que es bastante utilizada, que es esta de acá, de 1350 nanómetros. Y si fijan, en 1400 no se utiliza. ¿Por qué? Porque tenemos acá un pico, debido esencialmente a lo que sería el ion hidroxilo, o también conocido como lo que es el pico de agua, ¿no? En ese sentido, entonces tendríamos una atenuación por propagación mayor, ¿no? La otra ventana que se utilizaba es esta de acá. Digo se utilizaba porque ya prácticamente no se la usa, que es la banda de 850 nanómetros, ¿no?, que es conocida también como la primera ventana. Lo que pasa es que en la época de los 80, en esta ventana teníamos menor atenuación y aquí teníamos una cuestión así, ¿no? Entonces era factible y coherente utilizar esta ventana, pero si aquí ustedes observan, estamos hablando aproximadamente 2.5 dB por kilómetro, ¿no? Es lo que decía la relación de 100 a 1, ¿no? Porque estamos ahorita nosotros por acá. 0,25 dB por kilómetro aproximadamente, ¿no? Entonces, si ustedes observan, ha ido mejorando, ¿no? Y dependiendo de lo que sería el tipo de fibra monomodo o multimodo, estaríamos relacionando un tipo de fibra que
obviamente va a ser mejor la monomodo, pero más económica la multimodo. Entonces vamos a tener que balancear entre costo y calidad en lo que se refiere a distancias cortas, pero en lo que sería distancias largas, obviamente se va a tener que utilizar monomodo, ¿no? Entonces, las típicas en transmisión estaríamos hablando de secuencias, decíamos, de 1550, 1300 y 850 nanómetros, ¿no? La ventana que se maneja directamente estaría relacionada entre 800 y 900 para la primera ventana. La segunda estaríamos hablando de 1250 a 1350 y lo que sería 1500 a 1600 para la última banda, ¿no? En todo caso, existe una banda un poquito más alta que estaríamos hablando aproximadamente de lo que sería una banda un poquito más alta, en lo que se refiere por acá, en lo que son las fibras, perdón, DWDM, ¿no? Hay otro problema que tenemos en lo que es la atenuación en fibra óptica, que es la atenuación por curvatura, ¿no? En ese sentido, el tipo de curvatura son de dos características, la curvatura por macrobending y la curvatura por microbending. La curvatura microbending esencialmente es por imperfecciones pequeñas o irregularidades que tiene la fibra directamente por fábrica, si ustedes gustan, o por eh, maltratos que podría recibir la misma fibra, ¿no? Estos maltratos estarían apuntados a lo que es la instalación generalmente, ¿no? Entonces, aquí podemos chequear, por ejemplo, por un golpe externo que se ha doblado nuestra fibrita y ya no es perfecto el núcleo, ¿no? En ese sentido, entonces aquí tendríamos una refracción en lugarcitos que no debería, ¿no? En el caso de errores que podría tener en la fabricación como tal, es el mismo efecto. Sin embargo, por la caracterización de nuestra fibra, ¿no? Obviamente, fibras que tienen bastante de esto son mucho más económicas y para cortos plazos no, o cortas distancias no tendría mucho problema, ¿no? Incluso el tipo de material, estamos hablando de plástico, porque se puede utilizar ahí, va a ser bastante susceptible a este tipo de microbending, ¿no? Mientras que los que son de silicio puro no. Y la macrocurvatura o macrobending estaría esencialmente por la forma en que vamos a torcerlo o colocarlo al cable, ¿no? Para que en este caso no se tenga estos problemas de macrobending, tenemos una relación de radio de que podamos doblar directamente de tal manera que no se tenga esta problemática o se minimice, ¿no? Porque obviamente no vamos a colocar en distancias cortas, especialmente directo, que sea, como quien dice, longitudes totalmente rectas, ¿no? El problema fundamental de esto es que sí vamos a tener macrobending. No basta que hagamos un rolito de fibra, como ya estamos haciendo macrobending. Entonces, otro problema de empalmes son para los empalmes mecánicos que no están bien colocados directamente, no estaríamos hablando de conexiones de fibra que estarían, por ejemplo, acá no están coincidiendo los núcleos y por lo tanto vamos a tener un desplazamiento en el eje o el desplazamiento axial. O aquí, por ejemplo, no especialmente en enlaces mecánicos estaríamos en este tipo de empalmes teniendo una pequeña separación, ¿no? Esta pérdida por empalme esencialmente está dada en los conectores, ¿no? En la conectorización que no se coloca perfecto, porque efectivamente no va a estar pues 100% fusionada la fibra cuando nosotros colocamos un conector. En ese sentido,
siempre va a existir una pequeña distancia, pero obviamente no debería superar lo que sería los 3 dB, ¿no? Pero más allá de los 3 dB estaríamos hablando de una pérdida de la mitad de la potencia debido a que no ha colocado simplemente bien el conector, ¿no? Otra relación en el empalme que puede ser que no se haya colocado, no como este separado, sino separado y además doblado, ¿no? En ese sentido tendríamos los dos efectos desde un rato, ¿no? Es decir, el efecto que teníamos por desplazamiento más el efecto que teníamos por separación, ¿no? Aquí tendríamos separación y aquí tendríamos un desplazamiento, entonces como si se fuera por ese lado los rayos y lo mismo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se pierde prácticamente la mitad, ¿no? O 2/3 de lo que sería los rayos que pasan por ahí, ¿no? Las fusiones son la parte permanente, la conectorización, la parte que no es permanente, ¿no? Aquí están los distintos tipos de conectores, ¿no? Tenemos el ST y el ST2, ¿no? Donde es un tipo de conector redondito. El FC también es redondito, pero directamente es muy parecido al conector del coaxial. El SC directamente va a ser cuadrado, ¿no? Y esto directamente va con lo que sería como el LC parecido, ¿no? Que también son cuadraditos. La diferencia es que el LC va a conectarse muy parecido a lo que sería el conector de Redu, RJ45, mientras que este estaríamos hablando que sería un término medio entre estos y este conector, ¿no? Ahora, directamente estos conectores poseen una pequeña tapita que nos va a proteger la fibra. Lo hubiéramos mostrado esto en vivo allá en la facultad, ¿no? Pero en todo caso, bueno, esta partecita la dejaríamos la fabricación ya para la siguiente semana. No sé si hay alguna parte especialmente por lo que sería empalmes y curvatura y lo que sería la atenuación en las distintas fibras. No sé si hay alguna consulta. Hoy día solamente hemos hablado nosotros. Yo quisiera escucharlos un poquito a ustedes.